Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Obreros, no parias. La inmensa nave de los proletarios en el avance hacia el progreso ha encontrado, encuentra y encontrará siempre obstáculos que solamente llenos de fe y con el espíritu templado al rojo, blanco, teniendo, como es natural, por lema la razón y la justicia, los vencerá y llegará a la meta, a una trueque de su propia existencia. Y si este fuera el dilema, a pesar de todo arrojaríamos la simiente para que mañana los nuestros recojan el fruto de nuestra abnegación. Con la cara muy alta, digan a los explotadores sin conciencia: aquellos nuestros hermanos, los del rojo vengador, no son parias, son obreros de ideas avanzadas. Imitémoslos. La humanidad, en el avance hacia el progreso, ha tenido, como dijera Solá, que navegar sobre un mar de sangre, pues nunca se ha obtenido el triunfo sin la lucha, ni se ha llegado a la cumbre sin sufrir los embates de la desgracia. Nosotros, los que luchamos largos años, los que de veras podemos decir la realidad de las cosas por estar ligados con los que sufren el trato soez que dan los negreros o capataces convertidos en tentáculos del pulpo adinerado. Durante 3 largos años que tenemos de estar formando esta agrupación a la que pertenezco, hemos tenido que luchar contra todo viento y marea para sacar avante nuestra idea. El camino es de lo más escabroso que se pueda imaginar. Quien no lo conoce nos ha colmado de majaderías, nos ha amenazado de pena de muerte, nos dice que estamos locos, que somos anarquistas, que somos agitadores, pero ¿qué importa? Si nuestra conciencia está nada menos que la razón y la justicia, y si no es verdad, que lo digan los triunfos que hemos obtenido, a pesar de las maquinaciones y a pesar de las intrigas inicuas dignas de esquiroles. Cuando los pueblos despiertan del letargo en que yacen y demandan derechos conculcados, así como libertades arrebatadas, no bastan para domeñarlos ni riquezas ni ejércitos, porque la cólera desenfrenada de un pueblo que anhela libertad y justicia jamás ha podido ser contenido. El sacudimiento que transformó profundamente al mundo entero, que fue la simiente germinadora de todas las libertades, la Revolución Francesa, es la más gloriosa epopeya que se registra sobre la tierra. Empurpurada por el combate, se fecundaron los gérmenes que levantaron a Francia sobre las demás naciones. En todos los pueblos ha existido y existirá siempre una lucha eterna, una contienda de opresores y oprimidos, de próceres y vasallos. En estas luchas, las pasiones más bastardas han surgido en formas de partidos o banderas políticas, las cuales han tratado siempre de ahogar la razón, la justicia y la libertad. Estos partidos son los que, en pugna sempiterna de la evolución social, incuban tiranías y sujetan a los pueblos a yugos vergonzosos de opresión y levantan autócratas sobre pedestales de ignominia. Pero cuando estos partidos son arrollados por el torrente de una revolución social y libertaria, miran derrumbarse tronos, hundirse imperios, rodar en el cadalso testas coronadas y cabezas de tiranos, sobre las que arroja la gleba el escupitajo y el cúmulo de maldiciones que de antemano les reservan. Salud, compañeros. Mi verbo rojo es de desprecio para los ilusos ultramontanos que todavía sueñan en las malditas sombras de las capillas, para los traidores de la Ericsson, foco de reacción burguesa, y retrógrados, flor de estercolero. Para mis viejos camaradas, compañeros de trabajo, para los que juntos hemos luchado, mis sinceros consejos, lo de siempre, mucha unión, mucha honradez, para responder siempre listos como los guardianes de la tumba de Napoleón gritaron al toque de alerta. Presente. México, diciembre 11 de 1915. Luis Ochoa. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Letras Militantes, donde no casualmente estamos retomando la lectura de ese primer órgano oficial de comunicación del recién creado entonces Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos hablando de Rojo y Negro, esa publicación tan importante de nuestra organización, en donde a quienes llamamos los padres fundadores,
pudieron vertir sus ideas, pudieron vertir sus opiniones, sus ideales, exponer sus ideales sobre lo que era este sindicalismo naciente, este sindicalismo en formación que hoy tiene más de 110 años de existir. Y repito, no es casual que haya tomado este escrito de quien fuera secretario general, Luis R. Ochoa, de nuestra organización, fundador de nuestra organización, en el número 1 de Rojo y Negro de finales de 1915. Y bueno, era importante tomar esta lectura en donde hace advertencias muy fuertes, muy contundentes y muy vigentes. Las hace nuestro padre formador del sindicato, el compañero Luis Ochoa, en donde habla de estos traidores, en donde habla de este esfuerzo de unión, porque hoy estamos enfrentados a un proceso electoral en donde pues lo que estamos presenciando es un reciclaje de una fórmula que se usó justamente hace 15 años. Una fórmula con la que un grupo que se sintió desplazado del poder dentro de nuestro sindicato quiso retomar ese poder con un supuesto aval, bueno, más bien un aval, pero un supuesto apoyo del gobierno de aquel entonces, del narcopresidente espurio Felipe Calderón, quien a través de uno de sus peores esbirros, el ya conocidísimo Javier Lozano Alarcón, que entonces era secretario de Trabajo, bueno, sirvió como enlace entre el gobierno federal y quienes se encargaron de traicionar a nuestro sindicato con la finalidad de dividirlo, de someterlo, con la intención finalmente de desaparecerlo, porque eso fue lo que se planeó y lo que estaba visto que ocurriría por parte del gobierno después del decreto de extinción del 11 de octubre del 2009. Sin embargo, bueno, prepararon el escenario para una división interna y para abrir la puerta a una intervención del propio Estado en aquella elección del 2009 para la Secretaría General, en donde la planilla que se hacía llamar Transparencia Sindical, que lo que hizo fue justamente enlodar ese término de transparencia con el aval del gobierno, como ya lo decía, pero sobre todo a través del apoyo económico que se les dio por parte de la empresa, por parte del director de la empresa y de muchos de los trabajadores de confianza de la administración de Luz y Fuerza. Se les dio dinero a manos llenas a esta planilla del entonces tesorero Alejandro Muñoz, ya fallecido y supuestamente esperamos esté en el infierno quemándose. Bueno, pues a través de este personaje es que se logró la entrada del gobierno a los asuntos internos de nuestra organización, violentando, lógicamente, nuestro estatuto sindical y violentando algo que de repente se les va de la vista a estos personajes tan pintorescos como es Edgar Chávez, el conocido Champiñón, quien quiere registrar una planilla con gente que no está al tanto de la vida sindical, que no forma parte de la vida sindical porque no hizo su proceso de renovación de credencial, no ha participado en asambleas, no ha hecho vida sindical. Entonces, bueno, a partir de esos personajes que ya no forman parte del padrón de nuestra organización, pues quiere formar una planilla. Y pues eso violentando nuestro estatuto sindical y queriendo sobreponer a este estatuto sindical legislaciones que no porque sean de mayor amplitud, tienen esa injerencia sobre nuestro estatuto. Y para ello, basta nada más recordar lo que dice el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, un convenio que habla de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Un convenio que se creó en 1948 y que afortunadamente ya fue ratificado por nuestro país, es decir, lo obliga a cumplir cabalmente con esas obligaciones que establece el mismo convenio de la OIT. Este dice en la parte 1 de libertad sindical, en el artículo 3, dice muy claramente, artículo 3, apartado 1, las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Y en el apartado número 2 dice, las autoridades públicas, y esto quiero señalarlo, subrayarlo, destacarlo,
Las autoridades públicas, entiéndase Secretaría del Trabajo, entiéndase Centro Nacional de Registro y Conciliación Laboral, entiéndase Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Entonces, bueno, vemos que aquí la intervención del Estado por encima de la redacción y la ejecución o aplicación de nuestro estatuto sindical debe dejarse de lado. El gobierno no se puede meter en lo que tiene que ver con nuestro estatuto y su aplicación. Y esto, bueno, queda trasladado incluso a la Ley Federal del Trabajo en las reformas del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador que hicieron el 1 de mayo del 2019, cuando, pues lógicamente, cambian varios de los conceptos, meten nuevos artículos, quitan otros artículos, pero básicamente lo que buscan es respetar el derecho de los trabajadores a su libre sindicación. El artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo dice muy, muy claramente, esto es algo que siempre ha estado en la Ley Federal, que en la más reciente, antes de la reforma del 2019 ya estaba, dice: los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como la de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Esa es la única condición que se les pone a los trabajadores para formar parte de un sindicato. La sola condición de observar los estatutos de las mismas. Es decir, que quien no respeta el estatuto de su sindicato no tiene derecho a ser miembro de ese sindicato. Y por eso el propio sindicato establece sanciones que van desde la suspensión de derechos hasta la expulsión del propio sindicato. Y para más señas, en esta modificación del 2019 se crea el artículo 357 bis, que dice: el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, ojo, no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos, entre ellos a 1 romano, redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. 2, elegir libremente sus representantes. 3, organizar su administración y sus actividades. 4, formular su programa de acción. 5, constituir las organizaciones que estimen convenientes. Y 6, no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por la vía administrativa. Y esto lo único que hace también es reflejar lo que ya está expresado en el convenio 87 de la OIT, por si alguna autoridad quisiera minimizar el impacto que puede tener un convenio internacional sobre las leyes mexicanas. Bueno, pues hicieron el favor de crear este artículo en la Ley Federal de Trabajo, donde lo único que hace es ratificar el derecho de los sindicatos de escribir sus estatutos y de que esos estatutos los rijan. ¿Por qué soy tan puntilloso en este asunto? Infortunadamente, uno tiene a veces que consultar qué es lo que están diciendo estos personajes que se dicen disidentes, que se dicen democráticos, que se dicen los que van a rescatar al ESME. Muchos de ellos ni siquiera ya son miembros del ESME. O sea, renunciaron, y recordemos también eso. No les gusta que les digan liquidados porque dicen: al final todos somos liquidados. Ok, al final Luz y Fuerza del Centro está en liquidación, los trabajadores ya recibimos una liquidación, está bien. No les llamemos liquidados, llamémosle de una manera que los define mucho mejor: desertores. ¿Por qué desertores? Hay que buscar en el diccionario lo que quiere decir deserción y lo que quiere decir lógicamente desertor. Estos desertores lo que hicieron fue abandonar al sindicato después del decreto del 11 de octubre del 2009. Renunciaron a la defensa de nuestro sindicato. Es decir, cuando se le pidió a todos que llenaran un formato de manera individual, lo firmaran, ratificaran el colectivo, de que el sindicato iba a defender los derechos de todos esos 44,000 trabajadores frente al decreto de extinción,
Cuando fueron a cobrar su liquidación estas personas, de la primera, segunda, tercera etapa, etcétera, ¿qué fue lo que hicieron? Renunciaron a la defensa del sindicato. Y eso es lo que les pedía el Estado para poder darle su liquidación. Si tú renuncias a las demandas, a los amparos y a cualquier acción legal en contra del decreto de extinción, te damos tu liquidación. Y eso fue lo que hicieron. Finalmente renunciaron a la defensa del sindicato, porque el acuerdo del sindicato era nadie se liquida y porque existía una demanda que fue en términos individuales y colectivos para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, bueno, desertaron, dejaron al sindicato y es curioso cómo muchos de estos personajes que hoy quieren saltar al escenario, convertirse en protagonistas, digo, en este circo que ha montado el Frente Amplio de Unidad de este otro traidor, Rosendo Flores. Ahorita nos seguimos con esa calaña de traidores. Ahora resulta que hay un liquidado que se dice historiador, que bueno, fue colaborador de la dirección del sindicato y gozó de los beneficios de ser un colaborador del sindicato, pero que también fue de los primeros en salir corriendo y desertar, el tal César Sánchez, que ahora resulta que es un historiador que defiende ese valor patriótico, democrático, socialista, y habla de la acción directa, y habla de no sé qué tantas cosas, cuando él fue de los primeros en correr. Y cuando él abandonó completamente al sindicato, ni siquiera por equivocación se acercó durante más de una década. Y es hasta que hay toda esta serie de intereses en torno al ESME cuando decide acercarse de nuevo y hablar de la historia gloriosa del ESME. Bueno, y en esa misma calaña están estos jubilados, exmiembros además de la dirección del sindicato, quienes pues desearon que se acabara esto todo muy pronto, le dijeron a sus familiares, le dijeron a sus cercanos, a la gente que conocían, liquídate, no hay nada que hacer, ya esto se acabó. Y pues lógico, esa era la intención del gobierno, desmantelar por completo al sindicato y eso les pudiera permitir el facilitar la privatización del sector eléctrico. Lo que no habían logrado en el 2001 con Zedillo, pues ahora querían hacerlo con este primer golpe al sindicato a través de desaparecer la fuente de empleo, obligar al sindicato a desaparecer porque ya no tendría razón de existir si no existía la empresa. Y entonces, bueno, pues se acabó la historia, ¿no? Estos jubilados que se prestaron a ese plan son los mismos que montaron a esta planilla de transparencia sindical, entre ellos el fallecido de los fundadores del FAU, exsecretario general. Ellos fueron los que conformaron esta planilla, le dieron la capacitación como para salir a contender, aunque quedó claro que tampoco tenían proyecto político, no tenían capacidad de argumentar, de discutir, de debatir, y pues por eso perdieron. Son gente que se quedó pues dañada, se quedó resentida contra el sindicato, particularmente Rosendo Flores, quien quería reelegirse un periodo más como secretario general, a pesar de que ya tenía que jubilarse. Él quería modificar para que vean los que dicen que es el estatuto de Martín Esparza. Bueno, pues Rosendo Flores quería modificar el estatuto para quedarse un periodo más como secretario general, aunque ya tuviera que jubilarse. No se le dejó, se le sacó del juego, todavía quiso meter a un candidato a una planilla emergente con Ramón Mera, perdieron de calle, y pues esto no se quedó así nada más, no dejó cicatrizar la herida, la fue llevando hasta que en esa elección, con el apoyo del gobierno panista, no olvidemos que Rosendo Flores también fue un muy visible panista que trajo a Fox, que se quedó callado cuando la tarifa doméstica de alto consumo, etcétera, etcétera. Bueno, esos propanistas y propriistas fueron los que armaron a esa planilla del 2009 y que hoy está detrás de estas planillas que quieren hacer este ruido electoral. Hay que tener mucho cuidado y vamos a volver sobre ese tema. Pero bueno, antes de seguir con rojo y negro, también mencionar, cuando hablan particularmente Mario Benítez, que hoy es el prócer del FAU, que dejó de ser un animal dañero y ahora es pues un animal más refinado, que va a dirigir o encabezar una planilla
que no va a contender, sino que va a denunciar que pues hay una serie de inconsistencias y fallas en el proceso electoral, que es un fraude y no sé qué tanto. Bueno, recordarle a este señor Benítez, digo, él no es tonto, o quisiera pensar que no es tonto, sino que finge ser un tonto útil para estos procesos. ¿Por qué? Porque estas modificaciones al estatuto sindical que tanto denuncian tanto Edgar Chávez como Mario Benítez, que están contenidas en este estatuto sindical, bueno, esas reformas fueron impulsadas por el gobierno de la 4T, con lo que mencionábamos, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2019. Porque lo que se modificó, el grueso de lo que se modificó en nuestro estatuto fue lo que tiene que ver con el capítulo quinto de las elecciones y, lógicamente, el poder hacer ajustes en otros artículos correlativos para que no hubiera contradicción, cuidar ese detalle. Básicamente, ¿cuál es la cuestión? Lo que se cambia dentro del capítulo quinto que tiene que ver con las elecciones, pues es lo que tiene que ver con quién convoca a la elección. Decía en algún momento en el colmo, repito, no sé si de una estupidez fingida o de una franca ignorancia, decía Mario Benítez, ¿cómo es posible que el secretario del Interior es el que convoca a la elección hasta de su puesto? Y bueno, eso viene de los estatutos, por lo menos desde el 36. Y bueno, se cambia una parte respecto a eso, que tiene que ser ahora el secretario general, y eso lo impone el cambio en la Ley Federal del Trabajo. Vienen algunas otras modificaciones leves, por ejemplo, lo que tradicionalmente se llevaba en nuestro sindicato, pues era el conteo de los votos a través de representantes de la planilla que pudieran encargarse de esa comisión, ¿no? De ser los escrutadores de sus propios candidatos. Pero la modificación a la Ley Federal del Trabajo nos hace quitar a la comisión de escrutinio y crear una comisión electoral en los términos en los que se han estado eligiendo en las últimas elecciones a partir del 2019. Entonces, no son los estatutos de Martín Esparza, son los estatutos, el estatuto del Sindicato Mexicano de Electricistas que tuvo que modificarse por cuestiones de ley. Que muy bien estas modificaciones pudieran encuadrarse en la violación al Convenio 87 de Libertad Sindical, porque no tendría por qué involucrarse el gobierno en cómo se redactan el estatuto de un sindicato. Pero bueno, esa es otra discusión que habremos de tener. El caso es que, bueno, ¿quiénes tienen derecho de ser planilla, de formar parte de una planilla? Pues muy sencillo, son los miembros activos, porque aquí en el artículo 48, que no se modificó, dice derechos de los miembros activos, y en el 1 romano dice cuáles son estos derechos de los miembros activos: votar y ser votados, votar por sí o por conducto de sus representantes y por conducto de sus representantes, porque luego dicen que es que las asambleas están amañadas. Bueno, en todos los asuntos que se sometan a la consideración de las asambleas generales, en todos los que se someten a la consideración de las asambleas locales de las divisiones a que ellos perteneciesen, y en todos aquellos que se sometan a la decisión individual de ellos. O sea, los miembros activos son los que tienen el derecho de votar y ser votados. Ahora, ¿quiénes somos los miembros activos? Esto está en el capítulo segundo, artículo séptimo, composición y presentación. El sindicato se compone de miembros activos, entre los cuales se escoge para que lo representen a sus miembros representantes. El sindicato considera también como agremiados del mismo a los miembros solicitantes. 1. Miembros activos. Son miembros activos todos los que, siendo trabajadores o jubilados de las personas mencionadas en el artículo primero, es decir, patrón o patrones, o pensionados de renta vitalicia, que fue una de las modificaciones que se hizo, o socios de la cooperativa LF del Centro, que esa es otra de las modificaciones que se hicieron, hayan sido admitidos en el seno del sindicato y no hayan renunciado a él ni sido expulsados del mismo. Y esto está en el artículo séptimo de nuestro estatuto, pero nos podemos ir a todas las anteriores versiones de nuestro estatuto. Les voy a leer la de 1935,
Miembros activos. Son miembros activos todos los que, siendo trabajadores o jubilados de las compañías mencionadas en el artículo 1, hayan sido admitidos en el seno del sindicato y no hayan renunciado o sido expulsados del mismo. 1935, 2021. Bueno, continuemos ahora sí con la lectura de Rojo y Negro, porque creo que mucho de lo que aquí se expresa por parte de nuestros padres fundadores es de vital importancia para entender hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos. Este texto también aparece en el número 1 de Rojo y Negro y se titula Bandera Roja. La vida es una lucha sin fin. En sus anales brillan, entre negruras de odio, los fanales del triunfo, que señalan a no lejanos trechos, batallas que ganaron los humanos derechos. Y es la pugna más ruda de los tiempos actuales, la de los productores contra los capitales. En medio de lucha tenaz y formidable de pueblos y de gentes, es lo más inefable descubrir un amigo, encontrar un hermano, un ser sin egoísmos que nos tienda su mano. Benditas las uniones, que la fuerza inmanente de la justicia cambia al débil en potente. Huestes que se agruparon jurando de consuno ser uno para todos y todos para uno. Compañeros de lides en la etapa presente de nuestro sindicato, saludo al día naciente de libertad. Cayeron deshechas en pedazos las cadenas del pueblo, doloridos los brazos. Por el supremo esfuerzo, iza ya la bandera socialista que hallará la jornada primera. Ya no sea el proletario ni máquina ni bestia. Dignifíquese, rompa su atávica modestia. De su fuero de hombre nunca descienda un punto. Valore sus esfuerzos en el social conjunto. Esos brazos regidos por la inteligencia son factores del arte, de la industria y la ciencia. El progreso económico ya no juzgue ilusorio. La riqueza infinita del patrio territorio también es suya. Salga del secular retraso. No vacile, ni tema, ni camine al ocaso. Mire que la ignorancia y el vicio son aliados de toda tiranía. Nuestros antepasados, heroicos de la raza, reclaman los honores y somos responsables ante nuestros mayores. No acaparen los bienes las manos de unos cuantos, ni el prolífico suelo con todos sus encantos. Sea feudo y privilegio. El indigente supo de crueles opresores desbaratar el grupo. Al trabajo se abre una senda florida, al trabajo que es gloria y que es ley de la vida. Bajo nuevos ambientes de igualdad y reforma, prosigamos la lucha con la razón por norma, llevando, como siempre, la equidad por égida, hasta que se vindique nuestra clase sufrida. La libertad, sagrada es por sus beneficios, pero más porque cuenta inmensos sacrificios. Hecha nuestra bandera con la sangre y el luto, que nos dieron tan caro y preciado fruto. Defendámosla, siempre solícitos, leales, como emblema del triunfo de nuestros ideales. Diciembre 1 de 1915, J. Rosales de la Vega. Estos son los ideales. No en balde se habla de que Rojo y Negro es un periódico socialista independiente. Para quienes también desde la disidencia y desde esos frentes dicen que pues somos bolcheviques trasnochados o que somos izquierdistas sin rumbo, etcétera, etcétera. La realidad es que en esto que dicen nuestros padres fundadores está el origen, pero también está el destino. Y debemos ser leales y fieles a ese destino. Vámonos a la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva. Música original, escrita exclusivamente para este programa, interpretada por nuestro compañero, que ya está pronto a sacar pues varias producciones en Spotify y en otras plataformas, pero que hoy todavía gozamos de
parte de su talento en este programa con su música original. Entonces vámonos a la pausa y regresando seguimos aquí en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Regresamos a Letras Militantes y a la lectura que le estamos dando tanto a los textos de Rojo y Negro, de estos textos fundadores de nuestros sindicatos, fueron escritos entre 1915 y 1916. Recordemos que fue justamente la huelga de 1916 la que, bueno, la represión a la huelga, mejor dicho, la que cortó la publicación de este medio de difusión. Ya después se crearon otros medios impresos, Electrón, Electra, etcétera, que finalmente en 1928-29 generará a la revista Lux, que es la que se mantiene hasta el día de hoy como el órgano oficial de nuestro sindicato. Esta desaparición, bueno, se debió lógicamente a que hubo pues todo un sistema de represión tan fuerte que se llevaron pues toda la documentación, todo lo que tenía el sindicato en el local que rentaba en aquel entonces para sus asambleas, que era el Salón Star, que se ubicaba cerca de donde hoy está el Metro Hidalgo, frente a la Alameda. Ahí estaba el Salón Star, y que, bueno, cuando fue reprimida la huelga de 1916, la huelga general que encabezó el ESME, el ejército y la policía de la Ciudad de México se encargó de secuestrar todas las posesiones que tenía el sindicato. Incluso tuve la oportunidad yo, en alguna oportunidad de observar en el archivo histórico de la Ciudad de México alguna documentación en donde el propio sindicato solicitaba a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que les fueran devueltas sus muebles, sillas, escritorios y los archivos que habían sido pues tomados por las autoridades. Mucha de esa información se perdió. Se lograron rescatar algunas actas, pero mucha de la información, fotografías, actas de algunos eventos, etcétera, desaparecieron por completo. Pero bueno, esto tenemos en Rojo y Negro, que fue rescatado en esta edición. Maestro Víctor Sánchez hace pues un recorrido por cómo se recuperó esta información de Rojo y Negro, que se creía completamente desaparecida, pero bueno, sale a la luz. Resaltábamos, acompañando la lectura de Rojo y Negro, varios aspectos que tienen que ver con la legalidad de los procesos electorales internos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y uno de estos tiene que ver con el asunto del padrón y las credenciales.
la planilla de Edgar Chávez o el grupo político que encabeza Edgar Chávez, pues ha dicho con fanfarrias y todo que se puede venir a votar con la credencial del INE y con cualquier otro tipo de identificación porque hay una modificación constitucional. Volvemos a lo mismo. O sea, hay que referirnos a lo que establece el convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Las autoridades deben abstenerse de intervenir en los procesos internos de los sindicatos. Y por si eso no fuera suficiente, en la propia Ley Federal de Trabajo, en estas modificaciones del 2019, establece cuáles son los elementos que deben considerarse para la votación. Y esto, quien quiera buscarlo, lo puede encontrar en el artículo 371 de la Ley Federal de Trabajo, que dice: los estatutos de los sindicatos contendrán. Y ahí viene, bueno, pues todos los requisitos que establece la propia ley para que un sindicato pueda integrar su estatuto. En el numeral 9 romano establece procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. Para tal efecto, los estatutos deberán observar las normas siguientes, y vienen una serie de incisos que no los voy a leer todos, pero vale la pena que pues puedas buscar en Google, o si tienes un ejemplar moderno, actualizado de la Ley Federal del Trabajo, ahí se pueda consultar, en donde nos dice, por ejemplo, en el inciso D: se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar. O sea, no cualquiera puede votar en el SME, que eso es algo que de repente parecieran obviar o brincarse, omitir. Repito, no creo que por estupidez, por franca estupidez, yo creo que es por hacerse los tontos y poder agitar gente que no tiene la capacidad de leer con cuidado los procedimientos legales. No cualquiera puede votar en el procedimiento interno del SME. Miembros con derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer, entre estos con al menos 3 días de antelación a la elección. Eso se cumple al pie de la letra, lo cumple la Comisión Electoral, lo ha venido cumpliendo sin ningún problema, y esta no es la excepción. ¿Quiénes son los que tienen derecho a votar? Los que están en el padrón. ¿Quién tiene el padrón? Pues también la autoridad. A la autoridad se le da una copia del padrón. Así que si no quieren venir aquí al sindicato, bueno, pues busquen a la autoridad para que les pueda dar vista de ese padrón. Inciso E: establecer un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar. ¿Quiénes tienen derecho a votar? Los que están en el padrón. Los miembros activos que no hayan renunciado al sindicato, que no estén castigados por las sanciones que establece el propio estatuto, y que no son nuevas. Ya vimos que desde el estatuto de 1935, incluso chéquenlo, ahí aparecen también esas sanciones. Bueno, son los que no tienen derecho a votar porque están sancionados, ok. Los que no están sancionados, los que no han renunciado al sindicato, y los que ya mencionamos, que son los miembros activos, son los que tienen sus derechos totalmente sin problema, forman parte del padrón cuando cumplen con este llamado que hace el sindicato a actualizar el padrón. Y ese llamado se hace cada que hay un año de elección, que se renueva la credencial del sindicato. Y ese es justamente el mecanismo, el procedimiento que asegura la identificación de los afiliados, que establece el inciso E como requisito ineludible para el estatuto sindical de cualquier sindicato. Entonces, pues pongamos los pies en la tierra. O sea, si queremos participar en una contienda electoral como votantes o como candidatos, tenemos que formar parte del padrón. ¿Y cómo formamos parte del padrón? Pues atendiendo a las convocatorias que hace nuestro sindicato para renovar este procedimiento de identificación de los afiliados. Bueno, soy muy insistente en esta parte porque, caramba, de repente parece que la ignorancia puede más que nuestro sentido común, como dice mi hermano, ¿no? El sentido común, pues es el menos común de los sentidos, porque la gente no se para, no se detiene a pensar
en cómo se dan estos procedimientos. Y esto tiene que ver con lo que ya hemos mencionado en el programa cuando hablamos de la posverdad, ¿no? De cómo ciertos discursos apelan a los sentimientos de la gente y se olvidan de los hechos, se olvidan de los requisitos, se olvidan del marco legal, se olvidan del sentido común y dicen, es que sí, yo lo siento así, ¿no? Y lo que está diciendo Mario Benítez sí me llega y entonces estoy de acuerdo con lo que dice él. Y nadie se detiene a leer el estatuto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rosendo, porque Rosendo apela a lo que... Pero nadie lee el estatuto o la ley. Además, seamos claros, ¿quiénes son los que están con Rosendo? Su base social es de jubilados que decidieron alejarse del sindicato, que decidieron no dar cuota sindical, que decidieron no participar en asambleas, que decidieron no movilizarse en la resistencia, y se apartaron. Pero que hoy les preocupa el que un hijo o un nieto pueda tener un empleo, o que ese hijo o ese nieto que renunciaron al sindicato, a su derecho a ser defendido, que desertaron del sindicato, pues hoy ya no saben qué hacer. Entonces lo que hacen es acercarse a ese clavo ardiente y del agarrarse, que es Rosendo Flores. Y decíamos en la primera parte del programa que es un grupo, es un reciclaje, este grupo político y estas tácticas políticas que emplean tanto Edgar Chávez como los dañeros que están con Rosendo Flores, es un reciclaje de lo que vivimos en el 2009. Son los mismos protagonistas, son esos mismos que estaban resentidos con el sindicato y que convencieron a miembros de la dirección, como el fallecido tesorero y otros miembros de la dirección, para formar esa planilla, además de otros que ya estaban subidos al tren, pero que a la hora de la hora mejor se decidieron bajar porque se dieron cuenta que no les convenía subirse a ese tren. Ya después se quitaron las caretas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Fernando Oliva, el caso, por ejemplo, de Pablo Rodríguez, y estos sujetos que en su momento sí tuvieron sus acercamientos, tuvieron sus acuerdos con el grupo de Alejandro Muñoz y con la gente de Rosendo Flores y de estos exsecretarios generales, pero que a la hora de la hora pues mejor se quedaron sembrados en la resistencia, buscando el momento de poder hacer pues su acción política, pero no lo tuvieron, por eso tuvieron que salirse y por eso hoy están allá mendigando la atención de un grupo de desertores como lo son ahora ellos mismos. Y de manera relacionada con esto que acabo de decir, va este siguiente texto, que se titula Los pulpos de nuestro sindicato. Es inmensamente triste tenerlos entre nosotros, pero lo cierto es que los tenemos. Son dignos de lástima. Hijos de padres arruinados que se creen descender de alta prosapia y linaje ilustre, incapaces de levantar su nivel intelectual. Hijos de padres arruinados o acomodados que, viendo la incapacidad intelectual del niño, consiguieron una recomendación de algún influyente para que, con la compañía de luz y fuerza, con la compañía de luz y fuerza, y lo metieron a trabajar. El trabajo rutinario lo prende hasta el cerebro de un topo. Después la barba con el jefe inmediato y ya tenemos al niño gozando consideraciones y con un lisonjero porvenir. Llegan en inesperado tropel las ideas socialistas del humilde, del que solo conocía el dolor y el sufrimiento, las ideas del que tuvo siempre en férreos lazos sus aspiraciones de justicia y de igualdad. Y se congrega y lucha para alcanzar sus ideales, enfrentándose al amo y señor. Somos iguales, le dice. Hasta ahí cesaron las tiranías y desde entonces comenzó a desmoronarse en 1000 pedazos ese castillo de universal estupidez que había puesto una barrera entre el capital y el trabajo. Y entonces el niño recomendado se adhiere a nuestra causa no por llevar dentro del alma estas ideas redentoras, sino por vernos fuertes y potentes, con la fuerza y la potencia que dan la unión y la solidaridad. Más aún, va con nosotros para inspirar confianza y tener al tanto de nuestros asuntos a los jefes. Aquí el niño se convierte en hipócrita. El hipócrita es un hombre doble. Por un lado se convierte en cortesano y por el otro en espejo de nuestros pensamientos. Es un temible hermafrodita del mal que se fecunda, se transforma y se engendra. Huid de los hipócritas si no queréis ver perdidos todos los ensueños, todas las ilusiones y todos los ideales que llevamos aquí dentro, los que alguna vez hemos visto nuestro hogar frío,
y sin luz y sin un mendrugo en llevar a la boca de nuestros hijos. Huid, huid del hipócrita, del malvado completo. En la maldad se llega hasta la ignominia y esta perjudica, envenena, destroza y aniquila. Y vino la huelga y con ella las peticiones de aumento de salario, etcétera, etcétera. Entonces se hizo presente el niño. Y es que los seres falsos penetran fácilmente la corteza del triunfo. Asistió a nuestra sesión y pensó que estaban saldadas todas sus cuentas por el solo hecho de estar entre nosotros. Después ya no volvió a nuestro lado. ¿Le avergonzaba estar con los de la blusa? No. ¿Le faltaba tiempo para discutir entre nosotros? No. ¿Qué había, pues, sucedido? Muy sencillo. Al siguiente día de estar entre nosotros y haber secundado nuestro movimiento, el jefe, el capataz, lo recibió de mal talante y le hizo algunas observaciones. Después, y hasta hoy, el niño se convirtió en pulpo. Ya no va a nuestras sesiones. Paga de mala gana sus cuotas, si acaso las paga, y hasta murmura de nuestra agrupación. Pero esperad que pierda la gracia del jefe o capataz y con ella el empleo. Le volveremos entonces a ver entre nosotros, exigiendo un paro general por la injusticia con él cometida. Perderemos el tiempo en leer su correspondencia. Nombraremos comisiones ante la gerencia, etcétera, etcétera, para ver qué hacemos en pro del compañero. Y el pulpo reitera, satisfecho. Sus tentáculos habrán chupado la sangre de los verdaderos compañeros de lucha, de los incansables, de los sufrientes, orillándonos a un conflicto. Los pulpos de nuestro sindicato serán siempre los microbios contaminadores de esa epidemia, vulgo dificultades, que se desarrollará de una manera alarmante entre el capital y el trabajo. Pero no hay que temer a esos pulpos. La fuerza de nuestro sindicato está amalgamada con las blusas azules del trabajador y no con las levitas perfumadas de los niños, de los recomendados, de los barberos, de los hipócritas, de los pulpos de nuestro sindicato. Manuel Leduc. Esto está en el número 2 de Rojo y Negro, correspondiente al 14 de enero de 1916. Hay que destacar, Manuel Leduc fue incluso director de la revista Lux más adelante, y por los datos que yo tengo entendido, Manuel Leduc era hermano de este importante poeta y escritor mexicano Renato Leduc, quien también llegó a colaborar en la revista Lux. Manuel Leduc es uno de los que escriben con más pasión en contra de estos detalles y defectos que hay en nuestro sindicato, y habla de estos pulpos, sobre estos hijos de trabajadores o estos hijos juniors que caen bien parados en el sindicato y que no tienen que hacer nada más. Pero nos recuerda también a otros que pues son hijos de trabajadores y que lo que les sirvió el sindicato y el trabajo en Luz y Fuerza del Centro fue para poder desarrollarse en otras áreas. Y pudiéramos mencionar muchos, afortunadamente muchos de ellos liquidados ya, pero me llama la atención, por ejemplo, el caso de Mario Benítez, que como les decía en la primera parte de nuestro programa, a veces uno tiene que escucharlos, aunque no aguanta uno luego más de 5 minutos de escuchar su rollo. Y resulta que él dice, yo soy hijo de trabajador, mi padre fue trabajador y todo, y él fue trabajador. Y hace poco despotricaba a este señor Benítez en contra del secretario general, en contra de nuestro compañero Martín Esparza, diciendo que de tanto tiempo que lleva en la dirigencia del sindicato, pues él nunca trabajó, que el compañero Martín nunca trabajó. Y pues me temo que, repito, como lo he venido diciendo, o el tipo Benítez es un completo estúpido o finge ser estúpido, porque pues no tiene ni idea de toda la trayectoria como trabajador que también tiene nuestro compañero Martín. Y la capacidad que ha tenido justamente al conocer la materia de trabajo de nuestro sindicato, que a él le tocó vivir como operador en Juan Dó, de las plantas que hay en Juan Dó, que a él le tocó vivir como prosecretario de divisiones, conociendo las necesidades en las divisiones en donde se trabajaba la generación eléctrica, la transmisión, la distribución, la comercialización, y también como miembro de la dirección hasta llegar a ser secretario general. O sea, él conoce completamente la materia de trabajo de nuestra organización porque él la vivió. Digo, no estuvo en todos los departamentos laborando, pero lo que a él le tocó laborar se lleva
por mucho, por años luz, lo que haya podido hacer en su momento este señor Benítez, de quien sabemos que, pues por muy hijo de trabajador que haya sido, pues también era uno de estos pulpos que pues se presentaba a trabajar y que generalmente gozaba de licencias para hacer su trabajo como maestro en la UNAM, para poder hacer su trabajo como activista del grupo político en lucha de la UNAM, para poder dedicarse a estar en la huelga de la UNAM en el 99 y además funcionar como oreja de gobernación, como se le ha denunciado infinidad de veces. Incluso se sabe por compañeros del Departamento de Agencias Foráneas que cuando dejaba de asistir durante mucho tiempo a trabajar, pues lógicamente venía una llamada que venía de altos niveles de la administración de Luz y Fuerza, que había recibido la instrucción de la Secretaría de Gobernación de otorgarle esa licencia a Mario Benítez para que no se presentara a trabajar. Entonces, si alguien puede presumir de llegar hasta este momento sin haber trabajado nunca, sin haber hecho nada por la materia de trabajo en Luz y Fuerza, justamente pues es Mario Benítez, ¿no? Y muy bien retratado, muy bien asemejado en este texto que nos deja hace casi 100 años Manuel Leduc. Vamos a continuar con otro texto de Rojo y Negro, de este mismo número 2 de comienzos de 1916. Se titula Finalidades del sindicalismo. Compañeros, tal vez ustedes, al leer este título, se figurarán encontrar las opiniones autorizadas de un sindicalista definido. Nada de eso. Son simplemente las ideas de un compañero vuestro que, interpretando los nobles fines que perseguimos, ha hilvanado frase por frase para formarse un criterio aproximado de nuestras tendencias. Entiendo que el sindicalismo tiene por mira la reivindicación del proletariado, ejercitando la acción directa dentro de la más estricta justicia. Es una doble obra, libertaria y regeneradora, de mejoramiento y de moralización, dignificadora y disciplinaria, que equilibra los intereses del trabajo y del capital para los dos, y para los dos es benéfica. Los sindicalistas redoblan el cumplimiento de sus deberes como empleados o trabajadores, respetan las jerarquías, concurren puntualmente a sus labores, se conducen con lealtad en los cargos delicados. Un individuo que pertenece a un sindicato es una garantía de aptitud, de laboriosidad y de honradez. Luchemos por afirmar más y más ese prestigio, manejándonos con la mayor corrección, condenando el vicio, apegándonos siempre a la justicia, cumpliendo con nuestros deberes, sin caer en servilismos, en las humillaciones, ni en la adulación. Así seremos siempre libres, respetados y fuertes. Salud y revolución social. Pedro Vallejo, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces ya desde Rojo y Negro había esta parte en donde a los propios trabajadores, no solamente a quienes, como lo menciona este compañero, eran los expertos en la materia, pudieran también expresar sus ideas y ponerlas a debate, porque no solamente es el derecho de opinar, sino la obligación de argumentar y de defender nuestras opiniones. Y de ahí entonces las opiniones dejan de ser opiniones para convertirse en argumentos. Y ese es un elemento que tendríamos que rescatar en nuestro sindicato, porque a mí me tocó, como representante de mi departamento y como miembro también ya de la dirección, el que al debatir con ciertos compañeros que pues daban su opinión sobre cuestiones que estábamos viviendo como sindicato, pues lógicamente yo argumentando en contra, porque veía que no había el suficiente peso en sus opiniones, pues ellos se sentían agredidos y decían, es que me estás coartando mi libertad de expresión. Y yo les decía, no te estoy impidiendo que opines, pero así como opinas, estás sujeto a que otros hablen sobre tu opinión y la desbaraten o la apoyen. Pero entonces tú tienes la obligación de defender esa opinión y que no se quede exactamente en una sola opinión, sino que sea un argumento. Vamos a otro texto de Rojo y Negro. Este se titula La voluntad. Existe en el universo, en concepto de potencia, la manifestación de una fuerza de alcances imposibles de determinar.
Esta fuerza, distribuida sabiamente por la naturaleza, tiene su asiento de transformación en la mente de todos los hombres y cada uno posee en la medida de sus esperanzas una parte de esta fuerza, que necesita, como todas las potencias, elementos de una sabia dirección. Esta fuerza es la voluntad, y trataremos muy someramente de ella. Así como una línea conductora de electricidad abandonada puede ponerse en contacto con otras y determinar lo que en términos de electricidad se llama cortocircuito, capaz de producir las más grandes conflagraciones y el desquiciamiento de muchas máquinas, así, la voluntad que no es convenientemente dirigida producirá en las mentes de los que están en estado de vibrar al unísono con ella los más desastrosos resultados, ya sea impeliéndolos al desgobierno, al libertinaje, a la anarquía, o bien sujetándolos de tal modo que éstos pierdan por completo su libertad e imponiéndoles el yugo más pesado de cuantos existen, el yugo de la dominación por una imaginación exaltada, loca y arbitraria por su razonar absurdo. En el primer caso se abre la llave que detiene la corriente de voluntad sin freno de un hombre que no razona para conseguir las satisfacciones de su natural inmoderado y loco. En el segundo se cierra herméticamente el conducto anonadando, aniquilando. Ambas consecuencias son inmorales, son antisociales por alcanzar el grado de exageración. Esta dirección errónea es propia de los falaces o de los sin instrucción. Siendo la voluntad un don natural, muchos la poseen en alto grado sin que para ello hubiesen de poner su pensamiento en alcanzarlo. En estos la dirección no puede ser cuerda, porque el querer simplemente, aun cuando se quiera con energía, no es querer el bien. Tenemos en la vida 1000 ocasiones de ejercer esta voluntad. Una de ellas consiste en sustraerse a la influencia de otras voluntades, provocando el propio juicio por la consideración del pro y del contra de todas las cuestiones, dejando al juego de la balanza la determinación definitiva. Las convicciones no deben provenir de la fe simple, porque dejaría de ser. Deben estar basadas en el razonamiento particular de cada uno y ser producto de la propia experiencia y observación. Para terminar este esbozo, que señala algunos puntos de perjuicio posible en las agrupaciones más que en la vida privada, sugeriré una figura. Imaginaos cada cerebro como un transformador de energía eléctrica cuyas corrientes se descargan por medio de invisibles hilos hacia el exterior y se comunican con los centros nerviosos que encuentran a su paso y los conmueven, los exaltan, los reaniman y los sujetan cuando son débiles, impidiéndoles obrar por su propio poder, arbitrándose éste y dirigiéndolo hacia un fin único, invariable, determinado, fatal. Con fines buenos o malos, esta es la voluntad en acción. Conrado Castro Chabert, del Sindicato Mexicano de Electricistas. También un texto de 1916. Y es que para ejercer esta voluntad y para que esta voluntad tenga los elementos para generar un juicio, pues debe haber un espacio, y porque aquí lo menciona, ¿no? Los dos extremos es que esta voluntad sea dejada al total descontrol, sin un raciocinio, sin una racionalidad, y por el otro lado que sea sujeta de una manera hermética y que no se le permitan libertades para poder desarrollar el juicio. Nuestro sindicato, nuestra organización históricamente ha tenido ese espacio en donde el juicio se puede desarrollar sin ningún tipo de freno. Y es, bueno, salvo el respeto mutuo, el respeto a los demás, el respeto a la organización, y estas son las asambleas generales, las asambleas departamentales, las asambleas seccionales. Es el espacio en donde podemos externar nuestro punto de vista, pero como decía yo hace unos momentos, también hay que sustentarlo, no solamente aventarlo y pensar que somos objeto de represión porque nos empiezan a debatir ese argumento que presentamos. Tener la capacidad para poder argumentar, saber cómo decir las cosas, cómo sostenerlas. Ese es un valor que nos da históricamente la Asamblea General y que desgraciadamente muchos
muchos que fueron compañeros y que hoy están desubicados y buscando que se les resuelva el problema a través de un grupo de traidores, de un grupo de desertores, bueno, pues finalmente han dejado esa voluntad en manos de esas personas. Ellos tendrán que aprender con el tiempo que tomaron la decisión equivocada. Vámonos con otro texto. Esto es del número 4 de Rojo y Negro. Este número 4, que prácticamente es el último que se publicó de Rojo y Negro en abril de 1916, meses antes de la huelga general. Hay que destacar que de los textos que hemos mencionado está J. Rosales de la Vega, que ya leímos un texto. El director de Rojo y Negro era Luis Napoleón Morones, quien después sería expulsado del sindicato por alinearse con otra organización que fue la CROM, la Confederación Regional Obrera de México, o conocida mucho tiempo después como Robó Oro Morones, y que se aliaría con el gobierno de Plutarco Elías Calles. Pero en esta comisión de redacción estaba también Antonio Dávalos, estaba Manuel Leduc, Salustio Hernández y de quien acabamos de leer un texto, Conrado Castro Chabert. Vamos a leer pues otro texto de Rojo y Negro. Línea de conducta que debemos seguir los obreros que hemos abrazado el ideal sindicalista como medio de lucha. Primero, combatir por todos los medios por conseguir nuestro mejoramiento económico, hasta que nos permita distraer parte de nuestros salarios para dedicarla a nuestro mejoramiento intelectual. Ojo, esto es 1916, antes de que tengamos la redacción que hoy conocemos de nuestro estatuto, cuando los lineamientos estatutarios, o más bien eran reglamentarios en esa época, no tenían el desarrollo que hoy tienen. Esta es la base de lo que va a ser nuestro estatuto. Segundo, combatir denodadamente la indiferencia hacia todo aquello que signifique adelanto intelectual y material. Tercero, poner todo lo que esté a nuestro alcance para destruir el egoísmo atávico de nuestra raza. Bueno, aquí había una creencia antropológica en aquel entonces de que pues la raza mexicana, se consideraba que había una raza mexicana, era egoísta por naturaleza, era un egoísmo que tenía presente, porque bueno, ya después se ha ido disolviendo esta creencia a través de estudios más avanzados de antropología. Cuarto, cultivar empeñosamente el espíritu de asociación. Quinto, llevar a la práctica todo aquello a que nos hayamos comprometido, todo el tiempo que sea indispensable. Cumplir con lo que nos proponemos. Sexto, respetarnos a nosotros mismos si queremos ser respetados tanto individual como colectivamente. Séptimo, descubrir públicamente y aniquilar socialmente a los traidores de nuestras agrupaciones. Repito, séptimo, descubrir públicamente y aniquilar socialmente a los traidores de nuestras agrupaciones. Escrito en 1916. Octavo, cultivar y ejercer el espíritu de solidaridad con todos los obreros del mundo, cualquiera que sea la forma en que ésta nos sea pedido, hasta donde sea posible. Noveno, cultivar la rebeldía emancipadora entre todos los explotados. Décimo, contribuir moral y pecuniariamente, es decir, con dinero, al mantenimiento de la unidad absoluta de nuestras agrupaciones de lucha sindicalista. 11, empeñar ardorosa lucha contra el clero de todas las religiones. 12, mantenernos completamente alejados de la política. Este estaba muy fuerte también. 13, llegar hasta el sacrificio en defensa de nuestros derechos. 14, disputar al capitalista lo menos un 45% de las utilidades brutas. He señalado 14 puntos solamente como las más salientes características notas que nos han dado de distinguir, y para apoyarlas voy a entrar en consideración de cada una de ellas. Si en vez de tratarse de agrupaciones obreras se tratara de la juventud generalmente hablando, otra nota hubiera puesto en primer término. Pero como se trata de hombres y mujeres arrojados desde su niñez a luchar individualmente por su existencia, tenemos que invertir el orden en lo que a este respecto nos ha obligado la miseria, en que por luengos años nos tiene sumidos el capital. No hay en todo el mundo región en la que el hambre no haya sacado de las escuelas a la inmensa mayoría de sus habitantes, niños, para toda clase de lucha que tenga por fin procurar cubrir
aunque en parte, las más apremiantes necesidades de su familia, defendiéndose palmo a palmo de todo género de vicios. Por esta razón, la mayoría de nuestros obreros son analfabetas. Por eso no saben usar de sus libertades. Por eso las minorías son las dueñas de la felicidad y tienen nombre, dejando a las mayorías el título de masas anónimas. Por eso también, no disponiendo de la fuerza del convencimiento que da la civilización, solo cometen actos de fuerza bruta, llevados solo por el instinto de conservación que por ser innato nadie nos lo ha arrancado. Esta es la razón y no otra, por lo que debemos luchar primero por conseguir nuestro mejoramiento económico para que ese mismo capital que no nos ha permitido educarnos sea el que, aunque tarde, ayude a pagar esa falta causada por nuestra cobarde apatía y por su criminal ambición. Sobre el segundo punto, debo decir que es obra exclusiva de la parte que pudiéramos llamar intelectual de nuestras agrupaciones, como uno de los más grandes deberes contraídos con ellas, si queremos que pasen los analfabetas de la categoría de esclavos a la de hombres libres, porque no hay arma más poderosa que pueda usar el capital en nuestra contra que la ignorancia, madre legítima de todos los esclavos del mundo. El egoísmo que debe haber colocado como en segundo lugar, que debía haber colocado como en segundo lugar, y que para tratar sobre él no me considero capaz, ni las columnas de nuestro periódico bastarían para considerarlo ampliamente, lo he puesto en tercer lugar por considerar el segundo ligado íntimamente con el primero, y solo quiero tocarlo en lo referente a los obreros en sus respectivas labores. Es tan notable el egoísmo en este sentido, que obreros hay que, por cualquier lado que se les vea, en tocándoles su saber, en demanda de enseñanza, son otros. Son intocables, celosos, delicados en extremo y no dejan aprender a sus subalternos, sobre pretexto de que eso, solo ellos son los únicos a quienes les está encomendado ese trabajo, no perdiendo de vista el continuar siendo los indispensables. Labor infame, que a pesar de profesar las ideas sindicalistas, estorban a sus compañeros de labor las oportunidades de progresar, contribuyendo de esa manera a conservar en un estado de miseria y embrutecimiento a otros que quizá sean más dignos de ocupar esos puestos acaparados por unos cuantos obreros semiburgueses, capataces, que son más dignos de desprecio que los mismos burgueses que nos explotan con el capital. Ernesto Velasco, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Continuará. Desgraciadamente ya no pudo continuar, pues hubo esta represión en contra del sindicato en 1916, ya no se siguió publicando Rojo y Negro, y posteriormente, aunque sí tuvo algunas intervenciones en la revista Lux, don Ernesto Velasco, pues ya no pudo continuar con la idea que tenía en este texto. Bien, llegamos al final de este programa, muy, muy notable, creo que vale la pena, y por ahí debe circular alguna versión digital de Rojo y Negro, que vale la pena que todos lo leamos, todos los miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también compañeras y compañeros de otras organizaciones, o que no necesariamente pertenecen a una organización, pero que, pues, por curiosidad luego escuchan o ven este programa, que puedan leer estos textos tan importantes y entiendan por qué hablamos con tanto orgullo de nuestros padres fundadores. Bien, pues damos por terminada la emisión de hoy de Letras Militantes, como siempre agradeciendo el apoyo de las compañeras y compañeros de Radio ESME para la realización de este programa, y a mis compañeras de la Prosecretaría de Trabajo también por su apoyo para poder desarrollar este programa en las mejores condiciones posibles. Nos vemos próximamente en Letras Militantes. Que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.